Si hoy desapareciera todo lo que te da seguridad, tu trabajo, tu dinero, tus relaciones, ¿seguirías siendo fuerte o te vendrías abajo? Hay una filosofía milenaria que te prepara para ser inquebrantable en medio del caos: el estoicismo. Estas no son frases bonitas. Son principios probados en fuego por emperadores, esclavos y sabios que vivieron y murieron con dignidad, poder y dominio propio. Hoy vas a aprender 10 lecciones estoicas para volverte imparable. Antes de comenzar, si valoras el crecimiento personal, la fortaleza mental y el dominio sobre ti mismo, suscríbete, deja tu like y comenta cuál de estas lecciones vas a aplicar hoy mismo. Vamos a forjar el carácter. Lección 1. Domina tus pensamientos o serán ellos quienes te dominen. Empecemos. Todo lo que vives empieza en tu mente. Todo dolor, todo miedo, toda esperanza y toda posibilidad nace de un pensamiento. Marco Aurelio, emperador de Roma y uno de los más grandes practicantes del estoicismo, escribió: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Esta no es una frase bonita para Instagram, es una advertencia. Si tus pensamientos son desordenados, reactivos, impulsivos o esclavos del miedo, entonces tu vida también lo será. Los estoicos comprendieron que para dominar la vida, primero debes dominar tu mente. Y esto no sucede por accidente. Sucede con vigilancia, con disciplina y con una decisión diaria de cuestionar lo que piensas antes de actuar. Piensa en esto. No puedes controlar lo que te sucede, pero siempre puedes controlar lo que significan para ti esos eventos. Ese es tu poder. Ese es el dominio que nadie puede quitarte. El sabio estoico no elimina las emociones, sino que las comprende y no se deja gobernar por ellas. Cuando surge la ira, el sabio no explota. La observa, la cuestiona, la disuelve. Cuando surge el miedo, el sabio no se paraliza. Lo confronta con razón, con acción, con coraje. Esta es la diferencia entre quien vive reaccionando y quien vive gobernando. La mente sin gobierno es una ciudad sin murallas. Es vulnerable, caótica, presa fácil del caos externo. Pero cuando entrenas tu mente, cuando filtras tus pensamientos, cuando eliges qué ideas permites y cuáles rechazas, entonces eres libre. Libre de las cadenas invisibles que arrastran a la mayoría. Libre de la opinión ajena. Libre del pasado, libre del miedo al futuro. Eso es poder, poder real. No el poder de controlar a otros, sino el poder de controlarte a ti mismo. Epicteto lo dijo claramente: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y esa opinión es un pensamiento que puedes desafiar, reformular o eliminar. Esto es una práctica diaria. No es rápido. No es fácil, pero es transformador. Empieza hoy mismo. Cada vez que algo te altere, pregúntate: ¿esto es real o es solo una historia que mi mente está inventando? ¿Esto me sirve o me debilita? ¿Esto está bajo mi control o no? Y actúa según las respuestas. Así se forja el dominio mental. Ser imparable no significa que nunca sientas dolor, duda o frustración. Significa que nada de eso te define ni te detiene, porque has aprendido a gobernarte desde la mente, porque has comprendido que si dominas tu pensamiento, dominas tu mundo. Y esa es la primera lección para volverte imparable. Lección 2. Tu sufrimiento proviene del deseo. Marco Aurelio. Marco Aurelio, emperador de Roma, comandante de ejércitos, el hombre más poderoso de su época, y sin embargo, profundamente consciente de que todo aquello podía desaparecer en un instante. No buscaba gloria, ni placer, ni reconocimiento. Buscaba vivir conforme a la razón, con virtud, sin ser esclavo de sus deseos, porque entendía que todo sufrimiento humano nace del deseo. El deseo de que las cosas sean diferentes, de que otros actúen como tú quieres, de que la vida te recompense según tus expectativas. Y cuando eso no ocurre, sufres. Pero ese sufrimiento no proviene de los hechos, sino de tu apego. Quieres más de lo que tienes,
temes perder lo que amas, y en esa tensión constante se destruye tu paz interior. Marco lo entendía y lo repetía en sus meditaciones. Acepta lo que el destino te da, y ámalo. Lo que ocurre es lo que debía ocurrir. Esa actitud se llama amor fati, amar tu destino. No resignarte, amarlo, abrazarlo, ver cada momento como necesario, cada dificultad como un maestro, cada pérdida como parte de un ciclo que está más allá de tu comprensión. Porque si te resistes al curso natural del universo, te quebrarás. Pero si fluyes con él, crecerás. Marco no escribía para otros, escribía para sí mismo, para recordarse sus propios principios, porque incluso él, con todo su poder, luchaba contra la ira, la tristeza, la vanidad. Sabía que el verdadero enemigo no estaba afuera, estaba adentro, y sabía que ningún deseo vale tanto como tu serenidad. Renunciar al deseo no significa no actuar, no luchar, no avanzar. Significa no depender del resultado. Significa hacer lo correcto por el simple hecho de que es correcto, sin obsesionarte con la recompensa. Si ayudas, que sea por virtud, no por gratitud. Si lideras, que sea por deber, no por fama. Si amas, que sea por generosidad, no por posesión. Porque cuanto más deseas, más frágil eres, pero cuanto menos necesitas, más invencible te vuelves. Marco enfrentó traiciones, guerras, pestes, la muerte de sus hijos, la presión del poder, pero jamás permitió que el caos externo gobernara su mente. Se mantenía firme, reflexivo, contenido. No por frialdad, sino por disciplina, porque sabía que dejarse arrastrar por el deseo es perder el control, y en el estoicismo, el control es sagrado. El autocontrol no es una opción, es una necesidad. Si no puedes dominar tus impulsos, ellos te dominarán a ti. Por eso, la segunda lección es esta: libera tu mente del deseo. Entrégate al presente. Haz lo que debes y acepta lo que venga. Ahí está la verdadera libertad. Lección 3. El tiempo que desperdicias no vuelve. Séneca. Nada es más valioso que el tiempo. Y sin embargo, es lo que más desperdiciamos. Séneca lo dejó claro en su carta sobre la brevedad de la vida. No es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. Vivimos como si fuéramos eternos. Posponemos nuestros sueños. Permitimos distracciones. Entregamos nuestras horas a lo trivial. Pero cada segundo que se va, no vuelve. Y cada día vivido sin propósito es un día perdido. Séneca no hablaba del tiempo en abstracto. Hablaba del tiempo real, ese que gastas en conversaciones vacías, en preocupaciones inútiles, en placeres sin sentido. Hablaba del tiempo que das a personas que no lo merecen, a trabajos que no te elevan, a hábitos que te degradan. Y decía, actúa como si cada día fuera una vida completa. Porque podría serlo. Podrías no despertar mañana, y sin embargo, vives como si tuvieras 1000 años más. ¿Qué estás esperando? ¿Que llegue el momento perfecto? ¿Que tengas más motivación? El momento es ahora. Y el estoico no espera. El estoico actúa. No hay riqueza más grande que el tiempo bien usado. No hay dolor más grande que la conciencia de haberlo malgastado. Y si tú quieres ser imparable, debes empezar por tratar tu tiempo como lo que es: oro líquido, que se escurre entre tus dedos si no lo sujetas con intención. Séneca era claro. Dedica tu tiempo a lo que importa, a la virtud, al conocimiento, al servicio, a cultivar tu carácter, porque cada instante que inviertes en crecer se multiplica. Pero cada instante que dejas ir por pereza o distracción, te empobrece. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto tiempo entregas a quejas inútiles? ¿A noticias que no puedes cambiar? ¿A personas que solo drenan tu energía? Séneca no te diría que te aísles del mundo. Te diría que seas selectivo, que vivas con urgencia tranquila, que no dejes pasar la vida mientras haces planes.
La vida no se planea, se vive, y se vive ahora. ¿Quieres tener una existencia plena? Entonces levántate cada día y pregúntate, ¿estoy usando este tiempo como lo usaría alguien que sabe que va a morir? Si la respuesta es no, cambia. No es tarde, pero tampoco tienes tiempo que perder. No te engañes creyendo que estás ocupado. Muchos están ocupados haciendo nada que importe. La actividad no es lo mismo que el propósito. La prisa no es lo mismo que la dirección. Séneca vivió con claridad. Y te pide que tú también lo hagas, porque cada minuto puede ser un paso hacia la grandeza o un paso hacia la mediocridad. Y tú eliges cada uno. No desperdicies tu vida. Lección 4. Nadie te debe nada. Epicteto. Una de las ideas más liberadoras y a la vez más duras del estoicismo es esta. Nadie te debe nada. Ni respeto, ni amor, ni justicia, ni reconocimiento. Nadie está obligado a tratarte bien, a entenderte, a darte lo que tú esperas. Y mientras vivas creyendo que el mundo te debe algo, vivirás frustrado, resentido y débil. Epicteto enseñaba que esperar que otros se comporten de cierta forma es una trampa del ego, porque cuando no lo hacen, te sientes ofendido, traicionado, indignado. Pero esos sentimientos son inútiles, no cambian la realidad, solo te esclavizan. Si alguien te insulta, puedes reaccionar con ira, o puedes recordarte que nadie puede degradarte sin tu permiso. Si alguien no cumple su palabra, puedes sentirte herido. O puedes aceptar que la integridad ajena no está bajo tu control. El mundo no está aquí para complacerte. Y mientras esperes que lo haga, vivirás a merced de la decepción. Pero si asumes que nadie te debe nada, recuperas el poder. Dejas de exigir y empiezas a construir. Dejas de depender y empiezas a decidir. No esperas respeto, lo das. No exiges amor, lo ofreces. No mendigas validación, te validas a ti mismo. Esa actitud no es frialdad, es madurez. Es la base del verdadero carácter, porque cuando ya no necesitas que otros llenen tus vacíos, te vuelves entero. Epicteto vivió como esclavo, sin derechos, sin libertad. Pero entendió que su dignidad no podía ser arrebatada, porque no dependía de su estatus, sino de su virtud. Y esa es tu verdadera riqueza. No lo que tienes, sino lo que eres cuando lo pierdes todo. Si quieres ser fuerte, deja de esperar que otros se comporten como tú quieres. Ellos son como son. Tú eres quien debe decidir cómo responder. Esa es tu única responsabilidad, y es suficiente. Porque cuando actúas desde tu centro, desde tu ética, desde tu propósito, nada externo puede derribarte. Puedes ser ignorado, traicionado, herido, pero no destruido, porque has soltado la ilusión de que el mundo debe tratarte bien, y al hacerlo te has vuelto libre, imparable. El que nada espera, todo lo acepta, y el que todo lo acepta, nada lo rompe. Y lección 5. Elige ser útil, no importante. Séneca. En un mundo obsesionado con la fama, los títulos, los seguidores y los aplausos, Séneca nos deja una advertencia simple pero contundente. No vivas para ser importante, vive para ser útil. Porque la importancia es un reflejo volátil de la opinión ajena, pero la utilidad es una elección constante basada en la virtud. No puedes controlar si el mundo te reconoce, pero sí puedes controlar si sirves con integridad, si haces lo correcto aunque nadie lo vea, si dejas una huella en silencio. Séneca lo entendía como nadie. Tenía poder político, prestigio intelectual, influencia social. Pero sabía que todo eso podía ser arrancado por el azar, por la política, por la muerte. Lo único que no podían quitarle era su decisión de vivir con propósito, de ayudar, de aconsejar, de actuar con sabiduría. Y es ahí donde comienza la verdadera grandeza. El estoico no busca ser admirado, busca ser virtuoso, y la virtud siempre se expresa en utilidad.
ayudar a otros a ver con más claridad, soportar las dificultades con más dignidad, tomar mejores decisiones. No se trata de hablar bonito ni de lucir fuerte. Se trata de actuar con sentido. Si quieres volverte imparable, empieza por cambiar tu motivación. No hagas las cosas por destacar. Hazlas porque son necesarias, porque alguien lo necesita, porque el deber lo exige. Cuando el ego quiere ser importante, el alma quiere ser útil. Y cada vez que eliges la utilidad sobre el reconocimiento, te haces más sólido por dentro. Nadie puede quitarte el valor de una acción bien hecha, aunque nadie te lo agradezca, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo entienda. Tú sabes lo que hiciste. Y eso basta. Séneca decía que el sabio vive como si siempre lo observaran los dioses, no para aparentar, sino para honrar su propio estándar. Porque si esperas que los demás reconozcan tu valor, vivirás frustrado. Pero si tu valor depende de lo que entregas, vivirás en paz. Y esa paz es inquebrantable. No todos los actos heroicos son espectaculares. A veces, lo más valiente que puedes hacer es permanecer fiel a lo correcto, sin testigos, sin aplausos, sin recompensa. Ese es el poder del estoico. Vive para ser útil, y el universo se encargará del resto. Lección 6. No reacciones, responde. Marco Aurelio. La diferencia entre los hombres comunes y los grandes no está en lo que enfrentan, sino en cómo lo enfrentan. Marco Aurelio lo repitió una y otra vez. El hombre fuerte no reacciona, responde. Y esa diferencia lo cambia todo. Reaccionar es automático, instintivo, pasional. Responder es consciente, deliberado, virtuoso. La reacción nace del ego, de la herida, del miedo. La respuesta nace del principio, de la templanza, de la claridad. Marco lo aplicaba en el campo de batalla, en las intrigas del Senado, en el dolor de la pérdida. Podía ser traicionado, y en lugar de venganza, ofrecía justicia. Podía ser insultado, y en lugar de ira, ofrecía silencio. Porque entendía que cada vez que reaccionas sin pensar, entregas tu poder. Te vuelves esclavo del otro. Si alguien te provoca y tú explotas, el otro ganó. Pero si alguien te ataca y tú eliges la serenidad, tú vences. Porque no hay mayor victoria que dominarte a ti mismo. Marco lo decía así: la mejor venganza es no ser como tu enemigo, no devolver odio por odio, no ceder al caos, no contaminar tu alma con lo que otros arrojan. Esa es la esencia del autocontrol, y no es debilidad, es poder absoluto. El débil grita, golpea, acusa. El fuerte espera, observa, decide, no por indiferencia, sino por sabiduría, porque sabe que su estado interno no debe depender del estado externo. No eres lo que otros te hacen, eres lo que decides hacer con eso. Marco vivía rodeado de tensión, presión, peligro, pero cada día escribía para sí mismo, para mantenerse alineado, centrado, despierto, porque sabía que el enemigo más peligroso no era el bárbaro en la frontera, era su propia impaciencia, su propio orgullo, su propia reacción. Y tú también enfrentas batallas, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu interior. ¿Vas a reaccionar como un niño o vas a responder como un sabio? Solo tú eliges, y cada elección te entrena. No necesitas controlarlo todo, solo necesitas controlarte a ti, y desde ahí responder con grandeza. Lección 7. Todo es prestado. Epicteto. Nada te pertenece, ni tus bienes, ni tus relaciones, ni tu cuerpo, ni tu tiempo. Todo lo que tienes, lo tienes prestado, y tarde o temprano te será quitado. Epicteto enseñaba que la causa de nuestro sufrimiento es olvidar esta verdad. Creemos que poseemos, que dominamos, que merecemos. Pero el universo no es tuyo. Te da y te quita, y no pide permiso. Si amas a alguien, ámalo sabiendo que puede irse. Si tienes salud, cuídala sabiendo que puede quebrarse. Si tienes éxito, agradécelo sabiendo que es efímero. No como un pesimista, sino como un sabio.
Porque cuando aceptas que todo es prestado, dejas de aferrarte. Y cuando dejas de aferrarte, vives con más presencia, más gratitud, más libertad. Epicteto no era dueño de nada, ni de su cuerpo, ni de su libertad, pero tenía algo que nadie podía quitarle: su actitud, su serenidad, su dignidad, porque eso sí depende de ti, eso sí es tuyo. Y ahí está la clave. No vivas como si el mundo te debiera algo eterno. Vive como si cada cosa fuera un regalo, cada amistad, cada oportunidad, cada amanecer, y al tratarlo así, lo honras más. Cuando sabes que algo es temporal, lo aprovechas con intensidad. Cuando sabes que alguien puede partir, lo amas con más entrega. Cuando sabes que tu vida es breve, la haces valer. Epicteto no quería que sufras menos, quería que sufras mejor, que entiendas que el dolor de la pérdida es parte del precio de haber vivido, que no huyas del dolor, pero que no lo conviertas en condena. Si todo es prestado, todo tiene su fin. Pero eso no lo hace menos valioso, lo hace más sagrado. Vive como quien no posee, sino como quien cuida, porque así, cuando llegue el momento de devolverlo todo, estarás en paz. No con resignación, sino con gratitud. Has vivido, has amado, has servido. Eso basta. Lección 8. Entrena en la dificultad. Musonio Rufo. Musonio Rufo, maestro de Epicteto, decía que la virtud no se enseña con palabras, sino con el ejemplo y el esfuerzo, que el carácter no se forja en la comodidad, sino en la dificultad, que el alma se fortalece no cuando todo va bien, sino cuando todo se cae y tú te mantienes en pie. La vida es una prueba constante, y tú eres el atleta del alma. ¿Quieres paciencia? Ejércela cuando te impacientas. ¿Quieres valentía? Prácticala cuando sientes miedo. ¿Quieres humildad? Entrénala cuando el orgullo te tienta. Cada obstáculo es tu gimnasio espiritual, y tú decides si usarlo o quejarte. Musonio no hablaba de una teoría. Vivía lo que predicaba. Dormía en el suelo. Comía lo mínimo. Practicaba resistencia, autocontrol, templanza. No por castigo, por entrenamiento. Porque sabía que si te acostumbras a lo duro, lo blando no te debilita. Pero si solo buscas comodidad, cualquier incomodidad te derrota. Hoy el mundo te vende placer, atajos, gratificación inmediata. Pero el estoico no compra eso. El estoico busca lo difícil, porque sabe que ahí está el crecimiento. No corras de lo incómodo. Enfréntalo. Ábrete a la incomodidad como el guerrero que entra al campo sabiendo que ahí se define su destino. No necesitas sufrir más. Necesitas usar mejor lo que ya te hace sufrir. Cada conflicto es una herramienta. Cada dolor, una lección. Cada caída, una oportunidad de levantarte más consciente, más disciplinado, más fuerte. No esperes a estar listo. Entrena ahora. El carácter no se adquiere, se cultiva. Y cada día es una práctica. Tú decides si vivir como aprendiz o como víctima. Pero si eliges el camino del entrenamiento estoico, nada podrá quebrarte, porque habrás aprendido a usar cada dificultad como escalón, y desde ahí avanzarás. Lección 9. Tu opinión no es la realidad. Marco Aurelio. Lo que piensas no es lo que es. Lo que crees no siempre es cierto. Marco Aurelio lo sabía, y por eso escribía constantemente: todo es opinión. Lo que te molesta, lo que te hiere, lo que temes, todo eso es una interpretación, no un hecho. Y si puedes cambiar tu opinión, puedes cambiar tu experiencia. ¿Crees que alguien te ofendió? Revisa tu interpretación. ¿Te sientes fracasado? Examina tu estándar. ¿Estás atrapado en la ansiedad? Cuestiona tus pensamientos. El estoico no acepta su mente sin filtro. La desafía, la observa, la corrige, porque sabe que la mente es poderosa, pero también puede mentir, y si no la gobiernas, ella te gobierna a ti. Marco era emperador. Podía imponer su voluntad sobre millones,
pero sabía que la única voluntad que verdaderamente debía dominar era la suya. Lo externo puede destruirte si no has trabajado lo interno, y lo interno empieza con lo que piensas. No eres tus pensamientos, eres quien los observa, quien los elige, quien decide cuáles sostener y cuáles soltar. Si tu mente te dice que todo está perdido, respira. Pregúntate, ¿es esto un hecho o una interpretación? La mayoría de las veces es solo una historia, y puedes reescribirla. El estoico no vive en negación, vive en claridad. No se miente, pero tampoco se deja dominar por distorsiones. Cultiva el juicio sano, la lógica, la perspectiva, y desde ahí actúa. Tu mente es una herramienta. Afílala, límpiala, úsala con precisión. Y entonces serás imparable, porque nadie podrá manipularte si tú ya sabes lo que crees, por qué lo crees y cómo vivirlo con coherencia. Lección 10. Recuerda que vas a morir. Todos los estoicos. Memento mori. Recuerda que vas a morir. No como amenaza, sino como recordatorio. No para temer, sino para despertar. Porque cuando recuerdas tu muerte, vives con más urgencia, con más presencia, con más verdad. Todos los estoicos lo sabían. La muerte no es el final trágico, es el gran maestro, el que te muestra qué importa y qué no, el que te revela que tus quejas son pequeñas, que tus excusas son débiles, que tu tiempo es sagrado. Cuando sabes que vas a morir, dejas de posponer, dejas de fingir, dejas de distraerte y empiezas a actuar, a vivir, a decidir. Cada día puede ser el último. ¿Vas a desperdiciarlo en superficialidades? ¿O vas a usarlo como una chispa de eternidad? Memento mori no es pesimismo, es claridad. Es mirar a la muerte a los ojos y decir, estoy listo, porque has vivido con intención, con virtud, con presencia. No te defines por cuánto vives, sino por cómo, y el cómo lo decides tú. No esperes a tener más tiempo, no esperes a que todo esté perfecto, no esperes a sentirte listo. Vive ahora, sirve ahora, ama ahora. Y cuando llegue el final, no será tragedia, será cumplimiento. Serás uno de los pocos que realmente vivió. Y eso, amigo mío, es ser verdaderamente imparable. Ahora ya lo sabes. Nadie puede darte el poder que solo tú puedes asumir. Domina tu mente, acepta tu destino, honra tu tiempo, renuncia al deseo y recuerda siempre, tú no estás aquí para ser cómodo, estás aquí para ser fuerte. Vive con virtud, actúa con propósito. Y cuando lleguen las pruebas, no preguntes por qué. Pregúntate, ¿cómo puedo responder con grandeza? Porque el alma que vive según la razón nunca es vencida. Y tú ya has empezado ese camino. Sé firme, sé libre, sé imparable.